Bueno, muchachos, seguimos. Ahora vamos a hablar de paradigmas de programación. Esto es algo que agregué porque es importante saber. Entonces, muchachos, los principales paradigmas de programación, ¿cuáles son? Tenemos el declarativo, que incluye los lenguajes funcional, lógico, restricciones, etcétera, etcétera. Tenemos imperativo, que es el que actualmente utilizamos. Imperativo tiene la característica de que las variables tienen estado. ¿Qué quiere decir que la variable tenga estado? Que usted puede cambiar su valor durante el programa, y eso caracteriza la ejecución. Y tenemos secuenciación, que un programa es una secuencia de instrucciones. Tenemos relacional, que ahí nace el lenguaje SQL, por ejemplo. Tenemos orientado a objetos, tenemos restricciones, tenemos concurrente, tenemos orientados a aspectos y orientados a agentes. Bien, todos muchachos del paradigma de programación declarativa tiene una característica. Una operación es declarativa sí y solo sí, que si usted lo llama con los mismos argumentos siempre tiene el mismo resultado. Siempre está garantizado que si usted llama una función con los mismos argumentos se tiene el mismo resultado. ¿Por qué en programación imperativa no se tiene esa garantía? Porque pueden cambiar las variables de adentro. Si una variable de adentro depende de algo de afuera y usted lo llama después de cierto tiempo de ejecución, le va a dar un resultado distinto. Esta es una característica de un lenguaje funcional y por eso trabajamos en Dr. Racket, ¿sí? Adicional a ello, muchachos, la concurrencia, cuando ustedes hacen un lenguaje declarativo, ¿se acuerdan de la concurrencia en Java cuando usaban hilos? ¿Qué problema había con los hilos? ¿Cuál es el principal problema de los hilos? Que un hilo puede estar modificando una variable y otro hilo la misma. ¿Y qué pasa con la salida del programa? Pues es inconsistente, no podemos saber qué es. Resulta que la concurrencia es pura en los lenguajes declarativos. No hay problema. Siempre va a dar el mismo resultado sin importar el orden de ejecución. Por eso los lenguajes actualmente se utiliza concurrencia, se llama concurrencia declarativa. Y lo que ustedes vieron en programación interactiva es concurrencia de imperativa. ¿Por qué imperativa? Porque ahí está. Y eso implica el uso de cosas horribles como los semáforos. ¿Se acuerdan de los semáforos? El famoso synchronize. Son, muchachos, eso es ser cochinos, ¿sí? Desde este punto de vista funciona, pero eso es ser cochinos, ¿sí? Bien, una operación declarativa, ¿qué es? Independiente, solo depende de sus argumentos, sin estado. Sí, realmente no hay manejo de memoria en las variables. Realmente, cuando usted hace un define, no está haciendo una asignación, está haciendo una ligadura. Le está dando nombre a un valor, eso es una ligadura. Por ejemplo, declare x5. No es que esté diciendo que x es igual a 5, x está ligado a 5. 5 es un valor. ¿Y cómo lo represento en mi lenguaje de programación? Como x. ¿Ya me entienden allí la diferencia? Asignación es decirle, en este espacio de memoria yo meto el 5. Pero ¿yo qué puedo hacer luego? Pero lo puedo cambiar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen en programación imperativa? ¿Qué es lo que ustedes hacen en C++? Si ya ven la diferencia entre fundamentos de programación y EIPO. En fundamentos de programación, ustedes podían cambiar un valor de una variable o no. Ignoren eje set. ¿Podían hacerlo normalmente? Set es una cochinada, ¿sí? El set para el lenguaje es una cochinada. La implementación de eso no merece ser hablada en este curso. Aunque en el curso que tengo en fundamentos de programación lo explicaré, pero eso es cochinos, ¿sí? Frente al paradigma funcional, ¿sí? Entonces, muchachos, resulta que cuando usted hace el declare x5, usted el 5 le está poniendo un mote, o sea, es x. Y si yo, por ejemplo, digo declare y5, ese x y ese y son exactamente lo mismo en memoria. ¿Sí me siguen allí? O sea, no es como, por ejemplo, en un lenguaje imperativo yo digo x igual a 5, x igual a y igual a 5. Son dos espacios de memoria diferentes. Pero cuando yo en lenguaje declarativo hago x5, y5, son exactamente lo mismo. Las dos. Lo que yo haga a la una afecta a la otra. Si ustedes, por ejemplo, hacen un set, va a afectar a la otra, ¿sí? Por eso digo que es cochino. Bien, muchachos. Y es determinista. Si usted llama una función en cualquier parte del código, siempre va a tener los mismos resultados. Esto puede ir en el examen, así que cuidado. ¿Qué ejemplos tenemos? HTML, XML, CSS, Mercury
y Prolog, ¿sí? Bien, HTML, bueno, y otra característica de la programación declarativa es que, esperen, yo miro al... Sí, es que ustedes no tienen que decirle al programa cómo hacer las cosas, sino qué quieren hacer, ¿sí? En imperativo, en C++, usted le dice todo lo que usted quiere hacer, pero en declarativo, declara, o sea, declara y ya el lenguaje se encarga del resto. Entonces, por ejemplo, esa etiqueta HTML, ¿qué hace? Mete una imagen, usted le está diciendo cómo meterla. Por ejemplo, eso de SQL. Estoy haciendo una consulta, pero usted le está diciendo cómo hacerla. No. Y en XML es una representación de información. Ahora, ¿cómo se maneje eso? No tengo ni idea, ¿sí? ¿Cómo lo vaya a manejar otro lenguaje con eso? ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos con el paradigma funcional, que es el que ya estamos acá. Basado en el cálculo lambda. Ahorita les explico un poquitico sobre eso. De hecho, la primera parte de este curso es cálculo lambda, ¿sí? No es un cálculo en sí mismo, es un formalismo, ¿sí? Manejo implícito de memoria. El concepto de funciones fundamentales, es decir, un programa está compuesto por ligaduras y funciones. Las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Se acuerdan de eso de fundamentos de programación? Funciones como ciudadanos de primera clase. No hay diferencia entre valores y funciones, son lo mismo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? ¿Quién les enseñó fundamentos? No, así les enseñó eso. Programa, si fue Ramírez, estoy seguro. Conjunto de funciones más, aplicación y ejemplo, list, Haskell, Scheme, ML. Bien, ¿qué es cálculo lambda? Está diseñado, ahorita les explico por qué apareció este cálculo. Está diseñado para investigar la definición de función, la noción de aplicación de funciones y la recursión. Es una formalización de eso. Ahora bien, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un algoritmo decidible y un algoritmo no decidible? Un algoritmo decidible es aquel que se puede programar en un computador, y un algoritmo no decidible es aquel que no se puede programar en computador. Ahora, dada esa aclaración, es utilizado para definir si un algoritmo es computable o decidible, o sea, si lo puedo hacer una máquina. Ahora bien, ¿por qué me toca usar, por qué se inventaron este cálculo? ¿Ustedes se acuerdan del problema de la parada? Eso se explicó en MD2. ¿Sí? Ok. El problema de la parada es diseñar un programa que reciba como entrada un programa y una entrada, y de dar como respuesta positiva, verdadero, si el programa que ingresaste termina con esa entrada. Si ese programa no termina con esa entrada, devuelve falso. ¿Cuál es el problema con eso? Porque si no termina, ¿cómo me doy cuenta si no termina? ¿Sí? ¿Cómo estoy seguro de que no termina? ¿Sí? Porque podría ser que el tiempo se demore mucho, pero sí termina. Ese es el problema de la parada. ¿Sí? Ese es un problema clásico de computación. Es saber si un algoritmo termina o no termina con una entrada dada. Ese es el problema de la parada. Eso ustedes lo profundizan en complejidad y optimización. ¿Sí? Ahora bien, resulta que yo no puedo saber eso, pero yo necesito saber si un algoritmo lo puedo hacer o no en un computador. Entonces, para esto diseñaron este cálculo. ¿Sí? Este es cálculo pi, hay uno que es, perdón, cálculo lambda, hay otro que llama cálculo pi, ¿sí? Pero este principal es cálculo lambda. Ahora bien, cualquier función computable puede ser expresada y evaluada a través de este cálculo. Ustedes transforman un algoritmo a unos formalismos matemáticos y pueden demostrar si el algoritmo termina o no termina. Esto obviamente tiene un alcance limitado. Y las funciones son considerados un valor tipo procedimiento. ¿Sí? Como existen números, como existen caracteres, como existen booleanos, los procedimientos o las funciones son un valor también. Pero el valor no es un tipo procedimiento. Mucho cuidado con esto, muchachos. Esto es de FDP, lo de funciones como ciudadanos de primera clase. Pero si ustedes no entienden esto a estas alturas, pues van a haber complicaciones desde el principio con este curso. Porque aquí todo el tiempo estamos enviando funciones como argumento y retornando funciones de funciones. Entonces, cuidado con eso. Tenemos
El paradigma declarativo lógico, basado en el cálculo de predicados, mecanismo de demostración automática de teoremas, concepto de deducción lógica. ¿Y qué es un programa? Un conjunto de axiomas o una base del conocimiento. ¿Qué es un axioma? Algo que se supone es verdadero y un objetivo que son las consultas que yo hago. Y un ejemplo de esto es Prolog. Entonces, muchachos, esperen, yo veo algo allá. Entonces voy a mostrarles un ejemplo en Prolog, ¿sí? Que para esto había abierto esta vaina. Entonces vamos a ver el ejemplo en Prolog. Esperen, lo abro. Ah, está aquí. No, está aquí. Cursos, FLP. Bien, muchachos, entonces voy a cambiar de venta. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué observan acá? ¿Qué ven ahí? Ignoren esto. El porcentaje es comentario, ¿vale? ¿Qué ven aquí? ¿Qué he hecho? Una base de conocimiento. Recuerden que esto es un predicado. X es amigo de Y. ¿Sí? Simplemente le puse Juan y Pedro. ¿Sí? ¿Sí acuerdan de la lógica de predicados? Vale. Pero es que este lenguaje de programación debería utilizarse en MD1. ¿Sí? Entonces, pues yo lo utilizo cuando la dicto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, vamos a cargar el archivo. Entonces, esto es, vamos a cargar este que se llama Prolog. Listo, ya lo cargo. Entonces, muchachos, ¿qué tipo de consulta hago? Acá. Por ejemplo, yo puedo preguntar, amigo Juan de Pedro, ¿por qué me volvió true? Porque existe en la base del conocimiento. Y por ejemplo, yo digo amigo Carlos de Juan, ¿qué me haría de contestar? False. Asimismo, yo puedo preguntarle, hey, ¿quiénes son los amigos de Juan? ¿Sí? Y observen, Pedro, Carlos. ¿Sí? Y esta es una de las tantas cosas que yo puedo hacer. Yo aquí puedo hacer demostraciones. Pero eso le digo, si yo fuera profesor de MD1, pues esta es una de mis armas favoritas. ¿Sí? Por lo. Igual en inteligencia artificial lo vuelven a ver. Entonces, muchachos, ¿preguntas de este lenguaje? ¿Sentimientos? Bueno. Entonces, bien, muchachos. Tenemos programación imperativa, que es el que usualmente nosotros hacemos. En este tipo de lenguaje usted le dice qué hacer, cómo hacerlo a la máquina. O sea, usted escribe absolutamente todo. Orientado a la máquina es de alto nivel. ¿Y qué es esencial? Asignación. Ya no hablamos de ligadura, sino de asignación. Ya el estado del programa, o sea, a medida que ejecuta el programa, las variables van cambiando. Y ese cambio de las variables describe el estado del programa, o sea, cómo va avanzando. Y secuenciación, que es una secuencia de instrucciones. En el funcional no existe secuenciación. Y ahorita en la práctica, doctor Racket, van a darse cuenta por qué. La programación está en términos de el estado del programa. El programa es una secuencia de instrucciones. Ejemplos de ello: Fortran, Algol, Basic, C, Pascal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos este de JavaScript. ¿Qué pasa aquí? Yo declaro todo, ¿ustedes ven? Y le digo cómo hacerlo. Yo quiero hacer una suma. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo hacer la suma? Esto es un código en JavaScript. ¿Listo? Es un lenguaje imperativo. Aunque JavaScript es multiparadigma. Porque JavaScript también puedo hacer funcional. ¿Sí? Los lenguajes suelen ser multiparadigma. O sea, los lenguajes de programación no es que obedezcan un solo paradigma, sino que usted ve varios paradigmas metidos en los lenguajes de programación. Adicional a eso, los lenguajes de programación pueden coger todos los elementos de un paradigma o coger una parte de ellos. Por eso es importante entender los paradigmas de programación. Por eso es que estoy haciendo esta introducción a los paradigmas de programación. Les adelanto, muchachos, hay una modalidad de grado que se llama profundización especializada. ¿La han escuchado? La profundización especializada consiste en que usted hace 2 cursos de posgrado.
en lugar de tesis. Hace un primer curso el primer semestre y hace un segundo curso el segundo semestre. ¿Cuál es el problema? Les toca verlos en la sede de Cali. Adicional a eso, pues deben tener promedio de 3.8 mínimo en el ponderado. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Ven cursos más avanzados. Y hay un curso especial que los invito a ver, que créanme, es mucho más sencillo que este. Es el papá de este curso, pero este hijo le salió como rebelde. El curso se llama Modelos y Paradigmas de Programación. Ese es uno de ese para mí es el curso estrella del posgrado de la ISC. Entonces yo los invito a que si ustedes hacen la profundización especializada, por lo menos vean ese curso. Van a entender por qué existe este curso de FLP totalmente, ¿sí? Este curso atropella un poco es por el Dr. Rack, la verdad. Y la abstracción. Bien, muchachos. Tenemos paradigma orientado a objetos. Básicamente, ¿qué decimos de paradigma orientado a objetos? Un programa que es objetos que se comunican entre sí. Eso es un... Y Java es exactamente eso. Java es un lenguaje orientado a objetos puro. ¿Por qué? Porque respeta el paradigma totalmente. Usted Java no puede hacer nada por fuera de una clase. Todos son objetos. Y los objetos están enviando mensajes entre sí. Un programa en Java es eso. Objetos que se envían mensajes entre sí. ¿Sí? Bien. Seguimos. Tenemos programación concurrente. Entonces, basada en la teoría de concurrencia y cálculo de procesos. Pues cálculo pi entra allí, CSP, bueno, cálculo concurrente de ese es, no lo recuerdo, CSP de procesos, cálculo concurrente de procesos, y CSS viene siendo de, no lo recuerdo. Bueno, esencial, que en lugar de tener objetos, usted tiene procesos comunicándose entre sí. Ejemplos de esto, Pip, MW y Erlang. Este paradigma no funciona bien en los lenguajes funcionales, ya que no requiere ¿qué? Semáforos. Por eso actualmente se está utilizando mucho Erlang, porque uno no se tiene que preocupar de ese problemita de sincronización. Ahora bien, muchachos, les tengo un pequeño ejemplo en Erlang. Miren este lenguaje. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Muchachos? Les tengo este pequeño ejemplo en Erlang. Entonces, voy a mostrarles por qué son procesos. Miren, muchachos, acá. Yo he declarado, aquí yo declaré un módulo. ¿Listo? Un módulo es cuando usted, es muy similar a una clase. Usted provee funciones a otro, donde usted las quiere usar, ¿vale? O sea, yo cuando importo este módulo puedo usar las funciones, muy similar a Python en ese sentido. ¿Han usado Python? Bueno. ¿Y qué voy a sacar de eso? Entonces voy a dejar disponible iniciar, que tiene 0 argumentos, y diálogo, que tiene 2 argumentos. Aquí hay, ¿cómo se llama esto? Eso tiene un nombre, sobrecarga de funciones. ¿Sí? Bien, entonces, muchachos, ¿qué pasa? Yo aquí voy a entrar una entrada, y esa entrada va a imprimir en pantalla tantas veces yo le diga, ¿listo? ¿Vale? Eso es lo que hace esto. Ahora bien, muchachos, y aquí viene lo divertido. Spawn convierte algo en un proceso, es decir, cuando yo lo ejecuto, no va a ser un solo hilo de ejecución, sino que se me crea un proceso por aparte en memoria. ¿Me ven allí? Eso manda un proceso aparte por memoria. No es un hilo, es totalmente independiente. Podría fallar el programa y eso sigue corriendo. No es un hilo, sino un proceso totalmente aparte. Un hilo nace del mismo proceso, ¿sí? Y hay un controlador de hilos en Java. Esto es muy distinto a los hilos. Es un proceso. Por eso esto es propagación concurrente, porque es un proceso por aparte. Si yo estuviera en un entorno distribuido y estuviera haciendo algo que tenga mucho procesamiento, pues yo mando a distintas computadoras. Eso lo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces, creo un proceso y le envío la palabra hola, y le envío, hágamela 5 veces. O sea, entrada ahí, contado. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, muchachos, voy a compilar eso. RL, este se llama ejemplo flp.rl. Observen. Entonces, RL
Ah, bueno, parece que ERL, este es el shell. Entonces voy a cargar, aquí yo tengo la, espere, cargar es con C. Ah, sí. Entonces voy a cargar ejemplo FLP, este es el interpretador. Ya la cargó, ¿listo? Ahora voy a ejecutar ejemplo FLP, dos puntos, iniciar, punto. ¿Qué pasó ahí? O sea, muestra la palabra hola y adiós, ¿cierto? Pero el orden, ¿de qué depende, muchachos? Miren que el orden siempre es distinto. ¿Sí lo ven? El orden es, miren que este termina en hola. Bueno, hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós. Como que se ejecutan. Bueno, no ejecutó como yo quería, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esos mensajes se están mostrando concurrentemente, ¿sí? O sea, y no hay dependencia entre los procesos. De hecho, podría fallar, ningún problema. Son procesos. Ahora, ¿cómo usted hace un programa acá? Usted crea varios procesos y esos procesos se comunican entre sí. De esta manera se programan este lenguaje de programación, que se llama Erlang. ¿Listo? Este lenguaje de programación es muy utilizado en entornos cloud. Muy utilizado. Porque es que realmente aquí programar procesos independientes es muy fácil. Y adicional a eso tiene unas abstracciones muy bonitas para programar menos código, una vez que ustedes las aprenden, ¿sí? Entonces es muy fácil aquí programar realmente, ¿listo? Este programa lo están utilizando algunas empresas que yo conozco en Cali, que trabajan en la nube. Es recomendado aprender, ¿sí? Si a usted le interesa esta parte de concurrencia. Ahora, muchachos, ahora, si a ustedes les gusta la vida de PHP, CSS y HTML, pues eso es muy respetable. Pero esto te ofrece un mejor salario que eso, ¿sí? Bien. Muchachos, es que uno tiene que volverse. ¿Ustedes cómo creen que van a tener una vida una buena vida cuando salgan de aquí? Uno tiene que volverse ese pececito dorado en medio de ese enjambre de peces grises. El pez gris sabe PHP, HTML y CSS, ¿cierto? Eso lo saben la mayoría de ingenieros. ¿Qué caracteriza a un ingeniero que tiene mejor empleo que otros? O bueno, si quiere fundar empresas, bla, bla, bla. Pero hablemos de empleo. Pues aprendiendo cosas que los otros no saben, ¿sí? Y esa es la invitación que yo les hago desde ahora. Si ustedes quieren ser el ingeniero gris y son felices así como el ingeniero gris, pues bueno, no pasa nada. Pero si quieren ser el pececito dorado, pues el pececito dorado gana más plata que los grises, ¿no? Y el pececito dorado puede ir a Miami cuando quiere con la novia o el novio, y el pececito gris no. ¿Listo? Entonces esa es como la invitación, muchachos. Bien. Entonces, muchachos, bueno, este es el ejemplo de Erlang que les quería mostrar. Ahora tenemos el paradigma de programación relacional. Resulta que programación relacional son búsquedas que uno realiza sobre datos que uno ya tiene. Esas búsquedas, muchachos, dependen del tipo de consulta que se haya realizado. Resulta que lo que yo les mostré de Prolog es lógico y relacional. Cuando yo hice la búsqueda de quiénes son los amigos de... ¿Se acuerdan de los amigos de quién? De Juan, ¿cierto? Me volvió Pedro y Carlos. ¿Sí recuerdan? Resulta que eso es relacional, es búsqueda. Y resulta que las funciones pueden tener 0 o más salidas, de acuerdo a lo que ustedes encuentren. Cuando ustedes hacen una consulta SQL, ¿qué les puede devolver? Ustedes el semestre pasado en Interactiva debieron haberlo usado. Si no está en la tabla, ¿qué pasa? Si la consulta no da ningún resultado, le devuelve vacío. Y le puede devolver uno o más resultados. Eso es relacional, ¿sí? Básicamente eso es relacional, eso es búsqueda, ¿sí? ¿Y qué lenguaje por excelencia está especializado en eso? SQL. Bien, muchachos. Y aquí está el ejemplo. Tenemos el paradigma de programación por restricciones. Este es uno de los que más me gusta. Es una derivación del relacional, pero la búsqueda está optimizada y permite resolver muchos tipos de problemas, especialmente problemas de schedule, problemas de asignación de tareas, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, concepto de consecuencia lógica, ¿cierto? Tenemos búsqueda en árbol y reducción de dominios. En relacional explora absolutamente todo. Por eso las consultas SQL pueden ser lentas y por eso en bases de datos
les hablan a ustedes de cómo optimizar los joins. ¿Sí? O sea, cómo optimizar las búsquedas. Es muy importante porque la búsqueda, eso es lento, relacional es lento, porque es que explora todo. No hay forma dentro del mismo lenguaje para reducir el tamaño de la exploración. En búsqueda por restricciones sí la hay. Es el relacional pero con elementos de poda de árbol. Adicional a eso, tiene otra diferencia. Uno le establece a las variables dominios. Por ejemplo, esta variable está entre 1 y 5. O sea, no es un valor exacto. Ya en la búsqueda me muestra. Y la búsqueda de soluciones es concurrente. Es decir, que si yo exploro una rama del árbol y si hay otra rama del árbol que es independiente, pues yo la puedo explorar como otro proceso. Eso acelera la búsqueda. En relacional no se hace eso. Profe, SQL es lento. SQL es un lenguaje lento. No abusen de las consultas en bases de datos por esa razón. Y a SQL hay que ayudarlo. En bases de datos, por eso se utiliza la normalización en bases de datos relacionales y por eso se utilizan optimización en las consultas. Ustedes deben aprender a optimizar las consultas. Ahora, si a usted le interesa las bases de datos en posgrado, en la profundización especializada, hay un curso que se llama Fundamentos de Bases de Datos. Es un curso de bases de datos cuyas primeras 3 semanas son el curso de base de datos de pregrado. Ya después se pone bueno, porque uno aprende bien a optimizar consultas. ¿Sí? Realmente es un curso que uno aprende muchísimo. Y al final se ven bases de datos no relacionales, que es muy interesante. Bien, muchachos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo en programación por restricciones. ¿Sí? Entonces, muchachos, para programación por restricciones hay un lenguaje que se llama OZ. ¿Sí? OZ. Entonces, muchachos, les voy a mostrar esta belleza. Ya esto se puso bueno. Lastimosamente esta lectiva no se ha abierto aquí desde hace 3 años. Muchachos, este es un problema normalito que es sen. Este problema de aquí está representado como sen más more igual a money. ¿Qué quiere decir eso? Busca los valores de las letras para que se cumpla eso. O sea, cada una de las letras está entre 0 y 9. Y encuentra los valores de las letras para que se cumpla eso. ¿Sí me siguen? Encuentra los valores de las letras para que esa suma se haga. ¿Sí me siguen allí? Eso es. Y bueno, y hay una restricción. Es que S y M son distintos que 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si S y M son 0? Pues una solución válida de esto es que todo sea 0. ¿Sí me siguen? Si yo a todas las letras les coloco 0, ¿qué pasa? Pues eso se cumple, ¿cierto? Entonces, muchachos, miren acá. En este lenguaje de programación, bueno, un registro es una estructura de datos, no se compliquen con eso. Yo voy a tener un registro que va a tener las letras S, E, N, D, M, O, R. Sí, estas son las letras que quiero buscar, ¿sí me siguen? Luego, esas letras están entre 0 y 9. Esto es azúcar sintáctico, porque esto realmente es mucho más extenso. Es decirle que cada una de esas letras sea entre 0 y 9. Entonces yo con 3 puntos soluciono eso. Eso es azúcar sintáctico. O sea que yo podría escribirlo. Realmente hacer eso es muy largo. Yo con unos 3 puntos soluciono eso. O sea que todo lo que está dentro de root está entre 0 y 9. Ahora bien, ¿qué dice acá? Las restricciones. Primero, que todas las letras sean distintas. ¿Listo? Segundo, que S y M deben ser ¿qué? Y miren lo que están haciendo aquí. Están colocando la suma. Que sen más more es igual a money. ¿Por qué colocan S10.000, S100, S10? ¿Por qué los colocan? Porque pues es el orden de decena, ¿no? Muchachos, ¿por qué colocan esto? A ver. ¿Ah? ¿Por qué colocan 10 por n, por ejemplo? Muchachos, ustedes pueden representar, por ejemplo, este número, 5433, ¿cómo? 5 por, ¿qué? Por 1000 más 4 por 100 más 3 por 10 más 3. ¿Sí me siguen allí? Ya es la representación decimal, no hay otra forma de hacerlo. Muchachos, y miren acá. Y finalmente le digo cómo lo quiero que lo busque. Esta estrategia de búsqueda le dice empiece con los valores más pequeños. O sea, primero intente con 0, luego intente con 1, luego intente con 2, con 3. ¿Sí me siguen allí? Ahora bien, ¿qué tal? ¿Cómo solucionarían este mismo problema en un lenguaje que ustedes conocen?
aplicando todo esto. Encontrar que sen más money más more igual a money. ¿Cómo harían eso? Vería como complicado, ¿no? Yo la verdad no sé cómo hacerlo en C++. No tendría ni idea de cómo hacerlo. Y miren cómo funciona esta belleza, ¿sí? Entonces les voy a mostrar, pero para eso les tengo que mostrar la pantalla completa. No. ¿Dónde está la pantalla completa? Panel lateral. Ve, no tengo pantalla completa. Qué raro. Ah, porque este es ventana. Y este es captura de ventana. Entonces tengo que agregar captura de pantalla. Denme un segundito. Captura de pantalla. Ajá. Listo. Entonces voy a bajarlo. Listo, ya lo voy a arreglar. Entonces, muchachos, miren acá, porque necesito la pantalla completa para eso. Miren acá cómo funciona esta belleza. Esperen. Ahí está. Ella nos muestra. Miren acá. Voy a ejecutarlo. Ajá, sí, eso es guardar los cambios. ¿Qué? Cometí un error. Esperen, yo veo algo. Creo que cometí un error. Le metí algo. Esto yo lo tenía funcionando. Ah, es este 5 el problema. Listo. Ve, me falló. ¿Por qué? Esperen, yo veo algo. ¿Será que dañé algo? Esperen, yo deshago todo lo que hice. Creo que dañé algo. Pero ayer estaba funcionando. Esperen, esperen. Listo. Yes. Ve. Ay, no les puedo mostrar esta vaina tan bacana. Línea 2. Ah, no, ya sé cuál es el problema. Ahora sí, miren esta belleza, muchachos. Esto es una exploración que él hace. Si ustedes ven, miren acá al principio, ustedes ven aquí, ¿ven las variables? Se está haciendo una búsqueda del dominio. O sea, por ejemplo, D está entre 2 y 8. E está entre ¿qué? 4 y 7. R está entre 2 y 8. Y esta es la optimización que él tiene. Él tiene una optimización basada en reglas lógicas que permite deducir de inmediato las variables. Por ejemplo, de inmediato dedujo que M es igual a 1, que O es igual a 0 y que S es igual, perdón, que es, sí, eso es S, S es igual a 9. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí encontró la solución, ¿sí la ven? ¿Qué pasa por acá? Esto es un árbol podado, porque si él tuviera que explorar todas las posibilidades, absolutamente todas, tendría que mirar, primera variable, cuántos valores tiene, entre 0 y 9. Segunda variable, ¿qué valores tiene? Entre 0 y 9. Se le vuelve un árbol de altura, número de variables y con factor de ramificación 9. Y eso es muy grande, ¿sí? Y miren cómo volvió el árbol, ese árbol a esto, ¿sí? Y esta es la optimización que se hace. Este curso se llama Programación por Restricciones. Pues ya hace rato nos edita, se solucionan problemas de esta manera. O sea, este tipo de problemas se solucionan de... ¿Y qué ustedes ven aquí? ¿Qué están viendo? ¿Cómo? Él explora, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Por acá? Bien. Entonces seguimos por acá. Entonces, este es el de programación por restricciones. Bien, seguimos por acá. Bueno, aquí está hecho. Ese local tengo que borrarlo, que da error. Que falta colocarle otro end. Es que es local in, end y luego end. Ese era el error que tenía. Bueno, tenemos programación orientada a aspectos. Esta es otra utilizada. Básicamente, o sea, un aspecto es una especie de módulo que tiene un significado técnico o tiene un significado dentro de una aplicación. Muy similar a la programación modular. ¿Y orientada a qué? A agentes. Esta es la que es utilizada en inteligencia artificial. Entonces, se representa, bueno, sus iteraciones basadas en el concepto de agente. Recuerden que bueno, no han visto ya, ¿no? Bueno, entonces todavía no. Básicamente, un agente es como una persona. Ustedes como persona, ustedes reciben sensaciones del medio ambiente y a partir de esas sensaciones ustedes emitan una respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si un compañero le pega?
¿Ustedes qué hacen? ¿Qué hacen ustedes si un compañero les pega? Le responden, eso es un agente. ¿Sí? Bien. Bueno, muchachos. Bueno, entonces, preguntas sobre los paradigmas, muchachos. Esto puede salir en el examen, ¿no? Entonces, lean.